Sí, en un mes, Camila. En un mes son las elecciones en Venezuela, pero vámonos para Ecuador. Porque sin duda alguna la noticia tiene que ver con el Congreso de ese país. Y hay que decir que luego de la entrevista que diera el presidente Noboa al New Yorker, en donde despotricó en contra del gobierno de Argentina, del gobierno de Colombia, del gobierno de El Salvador. Algunos asambleístas se pronunciaron, incluso la Asamblea Nacional básicamente le solicitó al presidente Noboa retractarse de las palabras que había dicho ante dicha entrevista. No obstante, ya los asambleístas cercanos al oficialismo han dicho que quienes estaban alentando de alguna u otra forma esta solicitud o este pedido de pedir disculpas públicamente al presidente Noboa eran quienes estaban liderados o quienes son liderados por Rafael Correa y su Revolución Ciudadana. A esta hora, Camila, le tengo una asambleísta directamente desde Ecuador. Ella es Giselle Garzón. Asambleísta Garzón, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Hola, ¿cómo están? Un saludo al hermano país, gracias por el espacio y a las órdenes. Asambleísta, exactamente qué es lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional de su país, porque por un lado el órgano legislativo le solicita al presidente que pida disculpas, luego algunos diputados oficialistas dicen que no tiene que pedir disculpas. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en el Ecuador? Lamentablemente tenemos que ser muy cuidadosos, y digo lamentablemente porque se entendería por principio que una Cancillería bien estructurada no permite que el presidente genere este tipo de impases con sus pares, pero después de la toma violenta y por asalto a la Embajada de México, como legisladores y legisladoras estamos mucho más pendientes de la relación con otros países, y en este caso mucho más con aquellos no solo con los que compartimos problemas, sino frontera, y digo problemas porque nos hemos dado una mano entre Ecuador y Colombia en términos de la energía, por ejemplo. Entonces se entiende que el presidente debe precautelar no solo la buena relación, independientemente de la distancia ideológica entre ambos presidentes, sino además entre ambos pueblos que históricamente se han llevado bien. Y con mucha preocupación y con mucha vergüenza, debo decir, tomamos las declaraciones del presidente Noboa haciendo burla no solo del presidente Petro, sino del presidente Milei, del presidente Bukele, y comparándose él con el presidente Lula. Es decir, una cuestión por fuera no solo de la lógica, sino además de lo que representa un cargo como la presidencia de la República, que es estar al frente del Estado ecuatoriano. Y bajo estas características exhortamos a un pedido de disculpas públicas y evitar hacer este tipo de comentarios que no son de ahora, que ya sucedieron antes con México y que ahora se ampliaron a más países. Eso es un poco el cuestionamiento que hizo la Asamblea Nacional, que no solo vino de la mano de la Revolución Ciudadana, sino también de otras bancadas que son, digamos, no solo opositoras de la Revolución Ciudadana, sino también ideológicamente que están en la otra orilla. Ahora, asambleísta Garzón, yo le hago la pregunta, ¿qué tan cierto es que algunos diputados de su bancada han tenido la intención o tienen la intención de abrir una investigación al presidente de la República por el estado de su salud mental? Esto debido a las declaraciones que dio en la entrevista. No, esto más bien es un criterio y una idea que viene de la misma bancada de gobierno y que responde a un tuit de un ex legislador, a un X, en este caso un ex legislador de hace tiempo atrás. Pero parece que no saben leer la Constitución completa. Primero, estamos en un proceso de transición, si se quiere, en Ecuador, después de que el anterior presidente, Guillermo Lasso, disolviera la Asamblea. Por lo tanto, hay parámetros que respetar y no se puede ni llamar a elecciones, ni destituir presidentes, ni nada por el estilo, por el periodo de tiempo en el que estamos. Y además, ya hay un llamado a elecciones para el 2025, entonces hay escenarios judiciales, constitucionales que no podemos obviar, si es que el escenario fuera ese, pero yo ahora lo digo y lo ratifico, no es ese el escenario ni la decisión, al menos de mi bancada, porque si algo somos es respetuosos de la voluntad de la gente, y la voluntad de la gente fue elegir a Daniel Noboa como presidente. Esto no significa que no cuestionemos cuando no solo se equivoca, sino esos errores le pasan factura a la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, y eso es absolutamente claro. Y seguiremos siendo esa oposición que proponga y que cuestione lo que tengan que cuestionar. De allí a que la bancada de gobierno asuma o tenga problemas con diferentes bancadas, pues, o que tenga criterios que a ellos les parecen convenientes para generar distractores, pues es irresponsable, ¿no? Al menos con la situación de un país como el nuestro, que cada día aumenta en muertes violentas y que cada día aumenta en problemas como la crisis energética o el alza del precio de los combustibles.
Asambleísta Garzón, contrario a otros mandatarios que ya en el cargo emiten controversiales declaraciones o adjetivos contra otros mandatarios, como podría ser el caso de Javier Milei, que desde la campaña conocíamos cuál era su talante, o del mismo presidente de El Salvador. En el caso de Ecuador, pues en campaña no advertimos que esto pudiera venirse, y al contrario, pues hubo incluso, no estoy segura, pero un acercamiento entre los presidentes Petro y el presidente de Ecuador. Y de pronto sale con estas declaraciones. ¿Qué saben ustedes que puede haber originado como este cambio en la estrategia? O sencillamente pues se le salió y es parte de su personalidad, pero no nos habíamos dado cuenta. Aquí yo podría responder de dos formas o de dos vías, digamos. La primera, en índole geopolítica, porque me parece que las incongruencias y las similitudes en términos de decisiones para desbaratar el Estado entre Javier Milei y Daniel Noboa son bastante parecidas. Insisto, de desaparecer el Estado a su mínima expresión o de hacerlo únicamente para beneficio de cercanos, familiares, empresas o corporativismos cercanos al presidente. Son una decisión abiertamente tomada desde la presidencia del Ecuador en términos de contratación pública y demás. Eso por un lado. Por otro lado, en campaña, Daniel Noboa se mostró como una especie de candidato outsider, pero un outsider que no era únicamente en función de la coyuntura de ese momento, sino que ampliaba las perspectivas de acercamiento a todas las fuerzas por fuera de una dinámica de odio que lamentablemente se ha instaurado en el Ecuador. Y eso significaba que iba a hablar con todos los sectores, independientemente de las diferencias ideológicas, porque había una crisis clara en el Ecuador que requería esa unidad. Y así se manejó los primeros 2 meses y medio más o menos del gobierno de Daniel Noboa, y luego dio un giro completamente, no solo en distancias en términos políticos, sino también en términos de gobernabilidad. Y no solo con la Asamblea Nacional, sino también con los diferentes niveles de gobierno local. A los gobiernos locales, a las alcaldías, por ejemplo, no les dan sus recursos a tiempo. Entonces, no solo que abrió un frente en términos políticos con la Asamblea, sino también con alcaldes y con demás autoridades de todos los niveles. Entonces, ya se vuelve una decisión política, digamos, que va a tener una respuesta política, indiscutiblemente. Asambleísta Garzón, usted dice que va a haber una respuesta política, pero lo cierto es que las 2 últimas elecciones presidenciales, Revolución Ciudadana o el movimiento liderado por Rafael Correa, ha perdido. Las elecciones en Ecuador son el año que viene, 2025. Sí. Ya ustedes están pensando en el candidato que posiblemente enfrentará, no sabemos si Daniel Noboa, si es que él busca la reelección. Sí, por supuesto, y voy a hacer eco de las palabras que el compañero Rafael Correa daba en un medio nacional esta mañana. Afortunadamente, a la interna de la organización política tenemos varios nombres que poner sobre la mesa de decisión, que tienen que venir de la mano con, por supuesto, el favor de la militancia y fundamentalmente lo que se requiere en términos de país. Por eso nombres como los de Gustavo Yal, Paola Pavón, la misma Luisa González, que fue candidata previamente, están siempre sobre la mesa. Y son los perfiles que se configuran para este contexto. Tenemos por calendario electoral que presentar candidatura hasta septiembre. Eso significa que a la interna de los movimientos y partidos políticos hay un proceso de democracia en este mes y el que viene, pero son los nombres que están sobre la mesa de la Revolución Ciudadana para enfrentar esta elección con la misma fuerza y con la misma alegría que este país nos exige ahora. Asambleísta Gisela Garzón, gracias por habernos acompañado hasta ahora en Blue Radio desde Ecuador. Gracias a ustedes, un abrazo. Y así nosotros llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue 10:30. Ustedes mil gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa corta, pero ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue para seguirlos actualizando a ustedes de lo que pasa en Colombia y en el mundo.